Hola, buenas tardes. Primero en principal agradecerle a la gente de Cortópolis. Bueno, la verdad que nos encanta mucho poder tener la posibilidad de presentar acá este libro que fue hecho con tanto amor, tanta pasión y que nació de un sentimiento muy genuino hace ya casi 5 años, con la necesidad que teníamos nosotros como estudiantes de montaje, ya como profesionales, que queríamos buscar material de la historia de la edición en nuestro país, y realmente encontrábamos que había poco y nada. Y en un momento fue, bueno, vamos a preguntarle directamente a la gente que hizo historia, y ahí fue como empezamos así como con un hambre de conocimiento y de saber de dónde, o sea, de dónde salió todo, o sea, toda la historia de la edición, o sea, de dónde salieron como todas los procesos que se fueron haciendo, las ideas, que para encontrarnos hoy en día en el punto en donde estamos, ¿no? Así que, no sé, por ejemplo, o sea, quién había sido la primera mujer montajista, o sea, cómo había sido que realmente, porque antes las mujeres acá no editaban, antes las mujeres eran cortadoras de negativos nada más. Eh, entonces, bueno, cómo había sido ese proceso de que no hubiera una mujer editando, a que hubiera una, digamos, quien fue la primera, ¿no? Es siempre como ese paso para romper. Eh, y después, bueno, no sé también cómo fue todo el tema de la edición en televisión, cómo fue mutando. Y bueno, la verdad que por suerte fue un trabajo muy lindo, muy arduo, pero constante. Y la verdad que recuerdo cuando 2013 soñábamos, anhelábamos o decíamos como la idea de, bueno, sí, esto es para el libro. No, era como una idea tan lejana, algo como que lo decíamos, pero casi que ni nos lo creíamos nosotros mismos. Y cuando el año pasado el Festival de Mar del Plata, la verdad que, bueno, Martínez Suárez, realmente este libro existe gracias a Martínez Suárez, que fue quien le acercamos la propuesta, leyó un par de reportajes y realmente él nos dijo que era un material muy valioso y que necesitaba ser publicado, así que realmente sin haber tenido su empujón era imposible hacer un libro, porque chicos, si nosotros somos editores audiovisuales, cuando empezamos a averiguar todo lo que hay que hacer para hacer un libro, es un montón de trabajo, realmente. Así que bueno, eh, para nosotros es un sueño tener este libro, y obviamente queremos seguir haciendo más entrevistas. Hoy por suerte nos acompaña acá Alejandra Almirón, que es una de las entrevistadas del libro, que bueno, también lo hermoso que fue mantener el formato después de los reportajes por montajistas, fue rescatar esa experiencia personal por la cual pasó cada una de las personas, digamos, en el proceso de montaje, en el proceso de su formación, en el proceso de elección, ¿no? Y que fue algo que realmente quisimos rescatar de lo personal que es la edición en una obra audiovisual, ¿no? Que quisimos mantener ese espíritu en el libro, porque obviamente cuando estamos pensando, en un momento tuvimos la idea de hacerlo por conceptos, tratar de intelectualizar el montaje, y nos dimos cuenta que realmente es algo que nace muy como una pulsión, como un sentimiento, y que lo hermoso es escuchar a la gente en sus experiencias personales. Así que bueno, un poco también en eso se basa esta presentación, poder charlar con Ale acerca de todo lo que fue su trabajo, su recorrido, y bueno, saber un poco más de lo que estamos siempre apartados en islas, separados, juntarnos, vernos la cara y compartir nuestras propias experiencias. Bueno, yo quería decir que me parece también muy valioso la existencia del libro y tener hoy la presencia de Alejandra acá, que, bueno, quienes vivimos en Córdoba y nos dedicamos a este oficio sabemos que no existen muchas instancias para conocer montajistas con trayectoria, con experiencia, que nos puedan transmitir sus saberes o sus puntos de vista. Y bueno, creo que está buenísimo como que tomemos este espacio como todos, como propio, para poder aprovechar la presencia de Ale acá. Un poco la idea es, bueno, poder hacerle una serie de preguntas que tenemos un poco delineadas y después sí abrir la participación del público. Y bueno, en relación al libro, solo quería decir que, bueno, me genera como mucho orgullo la existencia de este libro, porque como decía Mechi, es como una forma de historizar nuestro trabajo, de entender que hay personas que nos anteceden en el oficio, que nadie
nadie es pionero, o sea, ninguno de nosotros de nuestra generación somos pioneros en lo que estamos haciendo, digamos, hay gente que empezó a trabajar hace muchos más años, que pertenecen a las primeras generaciones y que tenemos mucho que aprender de ellos, y bueno, y que de alguna manera está bueno conocerlos por nombre y apellido, con películas editadas y poder, bueno, investigarlos, escucharlos, ir a su encuentro, digamos, que creo que es lo que nos propone un poco el libro, lo que nos propone un poco la existencia de las asociaciones de editores, como poder encontrarnos, como dice Mechi, trabajamos habitualmente sumamente aislados y de manera muy individual, y bueno, es como que poner en común las cosas que nos pasan o las cosas que pensamos está buenísimo. Voy a simplemente, no sé si Ale vos querés decir algo antes de que veamos el spot. Le doy la palabra a Alejandra, después vemos un pequeño spot sobre el libro y empezamos ya así la entrevista abierta. Bueno, yo desde ya quiero agradecer la invitación a Cortópolis y me siento como muy orgullosa de acompañar este libro. Los chicos realmente de EDA, como yo les digo, son muy power. Es una de las asociaciones del cine argentino que más mueven y hacen cosas. Me parece que es un libro que muestra como un amplio panorama de una cantidad importante de montajistas de distintas generaciones y que vale la pena leerlo y bueno, realmente me siento halagada de que me hayan convocado y es muy especial este momento. Yo estoy cumpliendo 20 años de trabajo profesional dentro del cine documental, así que es un año muy especial para mí. Y bueno, me agradezco mucho la invitación a este lugar. Muchas gracias. Bueno, sí, está bien, yo te lo paso. Vamos a ver el spot. Para empezar esta entrevista abierta, Alejandra, yo lo que quería preguntarte, Ale, es, bueno, para quienes no sepan, Alejandra, además de ser editora, ha trabajado, bueno, siempre en el campo del cine documental. Y ella también dirigió 2 películas, El tiempo y la sangre y Equipo Verde, más recientemente. Y bueno, siempre un poco como que la pertenencia generacional, digamos, es algo que al parecer la inquieta bastante, no solamente en las películas que dirigió, sino también en varias de las que editó, como Los Rubios. Y yo quería preguntarte en ese sentido que un poco qué lectura haces vos de justamente tu pertenencia generacional como montajista en relación a tu participación en el libro y a los otros montajistas que aparecen. Es algo en lo que nunca pensé demasiado. O sea, por un lado el azar me lleva a las películas que voy montando, así que no es que las elijo por el tema generacional, que bueno, lo puedo vislumbrar en Los Rubios. En mi película Equipo Verde, bueno, es muy claro porque es como que yo reflexiono sobre mi propia generación, que es la que surgió, digamos, cuando se acaba la democracia, que no militó, que no protagonizó, y un poco era una reflexión sobre eso. En este momento ahora me lo pongo a pensar respecto al cine y quizás mi generación también sea un poco invisible en el cine, en el sentido de que cuando yo salí del colegio secundario no era tan sencillo estudiar cine, no es como ahora que está lleno de lugares para formarse. Entonces mi llegada al cine fue como bastante accidentada, y, digamos, por otros caminos, y quizás a mucha gente de mi edad le pase lo mismo. En realidad lo estoy pensando ahora, nunca me lo había planteado. Y en ese sentido, bueno, recién Mechi contaba que uno de los hallazgos, si se puede decir, del libro fue que sepamos claramente quién había sido la primera mujer montajista en Argentina, que es Silvia Ripoll, que ella editó por primera vez un largo en el año 78. Entonces, bueno, siempre el oficio de montaje había estado destinado a los hombres. Y bueno, el libro, además de recuperar el testimonio de Silvia, recupera 5 mujeres más, entre las cuales está Alejandra. Y yo lo que quería preguntarte era en ese sentido, como mujer y como montajista, como también qué lectura hacías en relación a, bueno, al oficio y al hecho, digamos, de que una mujer lo pueda desempeñar, o en tu experiencia personal. Bueno, en mi experiencia personal nunca sentí límites respecto a ser mujer, digamos, nunca hubo una puerta que se me cerró. Sí me había pasado en otras actividades que hice antes, como el periodismo. En el cine nunca lo noté. Yo pienso que también es porque yo siempre me moví en como una especie de nicho dentro del cine, que es el cine documental.
y dentro de ese nicho el cine más ensayístico. Entonces como que nunca estuve buscando trabajo en el medio de la selva, sino que siempre más o menos me manejé en un contexto bastante cuidado. Trabajé con muchas mujeres, o sea que quizás sea como que a mí me tocó el momento donde ya había muchas mujeres trabajando. Trabajé con muchas fotógrafas, con directoras, y entonces como que siempre lo viví como algo natural. Es cierto que después cuando uno empieza a ver historia del cine, y también del cine argentino, y empieza a notar estas cosas raras de por qué recién en 1978 hubo una mujer montajista, como extraño. Yo personalmente nunca lo viví como una carencia, nunca tuve, digamos, problemas ni límites. ¿Vos, Ale, crees que también, bueno, esto que decís, el haber trabajado mucho con mujeres, como que, digamos, y que las películas, porque bueno, Los Rubios, con Albertina Carri, que creo que el equipo era casi todo de mujeres, sí. También la sonidista, Jessica Suárez, sí. ¿Vos crees que también eso como que también las hacía como más respetadas en el hecho de que, bueno, ya están haciendo como películas solas, por su cuenta, como que realmente, no quiero decir la palabra como demostrar que se puede hacer, sino como que en esto que decís como del nicho, ya como claro. Que la mujer ya tenía como un respeto porque llevaba adelante sus proyectos y como que no estaba por ahí pidiendo permiso o no sé, esperando que un director hombre la llame. Claro. Yo la verdad es como que siento que quizás en el momento que yo empecé a trabajar profesionalmente en el cine, que casualmente hace 20 años, ya me parece que había un montón de mujeres trabajando, entonces quizás no formé parte de ese grupo de pioneras. Realmente ahora que ustedes me cuentan esto, como que me da bastante curiosidad y me gustaría hablar con las mujeres que tuvieron que abrir camino. Sé de amigas que tengo que trabajan en publicidad, que por ejemplo es un medio bastante más hostil y machista, mucho más machista que el cine. Entonces, quizás el mundo en que yo estoy en este momento, uno va a cualquier universidad o a cualquier festival y está lleno de cine. No sé cuántas directores hay o cuántas editoras hay, digamos, si hay un lugar donde eso esté registrado. Tampoco sé si está cuantificado qué pasa en una productora con los salarios, ¿no? Si ganan lo mismo un hombre que una mujer. No tengo idea. Probablemente en una productora grande se replica el modelo de muchos otros trabajos donde el salario es inferior a una mujer, es posible. Vuelvo a repetir, yo como que me muevo en un nicho muy pequeño, muy cuidado, y donde desde que trabajo me parece como que las mujeres tienen plena libertad para trabajar, no noto nada problemático. Bueno, y en relación a si tuvieras que pensar en tus referentes o quiénes fueron tus grandes maestros, ¿son más bien otros montajistas o otras montajistas o directoras y directores? Y yo, digamos, entré al cine por la ventana, si se quiere, porque empecé a estudiar letras, después estudié periodismo. Empecé a pensar en trabajar en un cine documental más periodístico, más de reportaje, y después accidentalmente voy a parar a Cine Ojo, que fue mi verdadera escuela, estuve 7 años ahí, fue como mi escuela de grado y como mi posgrado y mi maestría, y yo creo que ahí aprendí básicamente de todos los directores, ¿no? De todos los directores con los que trabajé y que ejercieron gran influencia sobre mí, de todos aprendí algo, de Carmen Guarini, de Edgardo Kosaninski, de Andrés Ditela. Amé mucho la cosa del documental en primera persona, de todos, digamos, aprendí un método de trabajo y la verdad, si tengo que ser sincera, empecé a conectarme con montajistas a partir de que me conecto con EDA y que me invitan, creo que en el 2014, a una charla, y ahí conocí a otros montajistas y a partir de distintas actividades que empecé a tener con ellos, empecé a ver a otros montajistas, sino yo como que tenía como un modo bastante solitario de trabajo y mis referencias eran más que nada documentalistas, porque yo me siento también muy como realizadora de cine documental. Entonces, si bien todo el mundo me conoce como montajista, nunca termino de tener una identidad plena de montajista, a pesar de que yo en el reportaje digo que soy indefectiblemente una montajista, me lo dice mi psicóloga, y soy como inevitablemente una montajista que todo el tiempo estoy como generando nuevos contenidos a partir de materiales que estoy todo el tiempo manipulando, que estoy todo el tiempo como resignificando, pero
quizás todas las películas de ficción. Yo de chica, por ejemplo, siempre veía como una especie de aptitud la gramática del cine, ¿no? Veía, digamos, lo que era la puntuación, como que veía la edición a pesar de que no tenía nada de teoría. Y tengo un recuerdo, esto de chava la edad que tengo, de un programa que había en Canal 13, cuando yo era chica, Víctor Iturralde, que se llamaba Cinemateca Infantil, y que era un programa alucinante, que creo que ahí estaba Peña de chiquitito, que es como de mi generación, y que estaba entre el público. Y bueno, en ese programa yo creo que por primera vez, mi primera clase de montaje la tuve ahí, que él cada tanto pasaba como cortos y te explicaba cómo estaban hechos, y cada 2 por 3 explicaba el proceso de montaje. Y yo creo que tenía un don particular desde chica de ver películas y ver como la costura y de disfrutar eso. Y creo que por eso apenas yo entré en la productora Cineojo como haciendo muchas tareas, haciendo cámara, haciendo producción, haciendo búsqueda de archivos, y de una manera muy veloz me convertí en montajista porque yo ya tenía como ese germen y esa facilidad y esa tendencia a querer editar. Entonces creo que, bueno, creo que me fui al diablo, pero bueno. Bueno, queríamos compartir unos fragmentos de algunas de las películas en las que trabajó Alejandra. En particular, hay 2 películas que yo considero, podríamos decir, fundantes de cierto tipo de cine documental argentino, sobre todo de los últimos años, que curiosamente son 2 películas que se estrenaron en el mismo año, en el 2003. Una es Los Rubios, de Albertina Carri, y otra es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Lorena Muñoz y Sergio Wolf. Y de alguna manera, bueno, yo creo que lo que pensaba sobre Yo no sé qué me han hecho tus ojos es que en ese momento hay películas que vistas al momento de su estreno provocan como una sensación de estar asistiendo a algo nuevo, ¿no? Como de algo, como si fuera un descubrimiento de las formas, de las maneras de tratar ciertos temas. Y bueno, a mí me acuerdo que en ese momento sentí eso con la película Yo no sé qué me han hecho tus ojos, y que en ese momento capaz que no lo podía nombrar, pero es lo que hoy conocemos como ensayo documental, o que tendemos más a llamar de ese modo. Y un poco lo mismo creo que sucedió con Los Rubros, ya no en mi experiencia personal porque la vi hace poco por primera vez, pero sí se armó como un gran mito en torno a los rubios y a las formas de abordar, digamos, la temática de la historia personal de los directores y la autorreferencialidad y cómo el cine cuenta las historias propias de los directores. Y bueno, un poco queríamos, sí, teníamos ganas de compartir como los inicios de esas 2 películas, para también quienes no hayan visto por ahí mucho del trabajo de Alejandra, que ponernos un poco más como en contexto y después seguir charlando. Son películas, digamos, que hace mucho que no veo, así que hoy estaba tratando de memorizar. Son 2 películas que curiosamente monté prácticamente en simultáneo en la productora Cineojo y se estrenaron, creo, en el Bafisi. Y 2 películas, digamos, totalmente opuestas. Las 2 son dentro de lo que se llama cine de creación. Los Rubios está como más centrada en el tema del ensayo documental. Me parece que lo que más impactó de Los Rubios no fue tanto lo de la primera persona o lo autorreferencial, sino que con una temática que tiene que ver con derechos humanos, y con ella, Albertina Carri, de Ser hija de desaparecidos, como que abordó un lenguaje totalmente diferente hasta ese momento no utilizado. Las películas que abordaban la temática de la dictadura solían ser como más solemnes o con otro trabajo emocional. Me parece que eso fue el impacto que tuvo en Los Rubios y como que generó como una cosa rara el lenguaje que ella utiliza, que con las animaciones, los Playmobil, una película que se montó muy velozmente, fueron 6 semanas, y que creo que tuvo un montaje casi incompleto porque como fue seleccionada muy velozmente para el Bafisi, y como en ese momento se exigía la ampliación en 35, hubo que cortar el montaje a las 6 semanas y salir a ampliar. La película, para mí es una película que por ahí podría haber tenido unas 10 semanas más de montaje. Es una película que yo la pasé muy bien en el montaje, fue como un proceso muy, muy creativo. Son esas películas, digamos, que como yo como editora en general disfruto mucho el proceso.
Y Yo no sé cómo han hecho tus ojos fue bastante lo contrario, en el sentido que fue una película como mucho más pensada, con muchas más etapas y con un trabajo como mucho más arduo en todo lo que tiene que ver con la búsqueda de archivo, con la generación de ese personaje de Sergio Wolf, que era como el investigador, que no siempre fue así en la película, o sea que fue una película que tuvo como mucha búsqueda de guión. En cambio Los Rubios fue una película catártica que prácticamente salió en el primer armado, o sea el primer armado de Los Rubios ya era en la película y después era simplemente jugar con ciertas sensaciones o con ciertas cosas más cosméticas dentro del montaje. Y la otra película fue mucho más ardua. Y respecto, digamos, al proceso de edición, digamos, de Los Rubios, ¿hubo así como alguna premisa que Albertina te dijo? ¿Hubo como algo, digamos, no sé, que ustedes charlaban como que, digamos, no sé, a veces por ahí se trabaja como en un concepto o, no sé, tipo te recomiendan un libro o te dicen, bueno, a mí me gusta tal tipo de documental? ¿Hubo alguna manera así o fue algo, digamos, totalmente creativo que las dos estaban todo el tiempo experimentando? Ella te daba tiempo a improvisar, después ponían en común, ¿cómo era, cómo ese trabajo? Fue un caso muy, muy particular Los Rubios, porque no se parece a ningún otro proceso. Yo, digamos, creo que fue ese año, que yo ya era como el segundo año que se estrenaban películas en el Bafisi que yo había montado. Y Los Rubios es la película que todo el mundo me empieza a prestar atención a mí como montajista. Y es una película donde yo casi no conocía a la directora. Yo estaba como trabajando a destajo en Cineojo, montaba muchas películas a la vez, hacía de todo. Y Albertina venía de la ficción y había escrito algo que para mí era el horror, que era como el guión de montaje. Me había dejado como una escaleta que parecía de ficción y una cantidad X de mini DV y los transfer que ella había filmado de 16 milímetros pasados a mini DV. Y entonces yo tenía que armar una escaleta y me acuerdo que Marcelo Céspedes en ese momento me dijo: bueno, yo sé que estás haciendo otras cosas, pero cada tanto empezá a armar Los Rubios según la escaleta que te dejó Albertina. Y a mí eso me provocaba bastante antipatía porque yo no estaba acostumbrada a trabajar así. Para mí el montaje en el documental era más como una búsqueda. Y esto me parecía como alguien que venía de la ficción y subestimaba el documental. Finalmente pasó que yo me colgué y no había montado nada de Los Rubios. Y Marcelo Céspedes me dice: Albertina se fue al campo y viene el lunes y más vale que tengas algo armado. Entonces yo agarré la escaleta de Albertina y me puse a armar a destajo sin dormir durante 3 o 4 días. Era casi verano, me puse a armar la escaleta siguiendo al pie de la letra lo que ella me iba diciendo y en algún momento empecé a sentir mucha conexión con esa escaleta a la cual al principio me parecía como que no estaba bien y empecé como a tener ideas y hice como lo que se llama una escaleta cero, un primer armado y ni siquiera lo vi porque apenas lo pude hacer como para tenerlo listo. Y al otro día, cuando vino Albertina y junto con Carmen y Marcelo vimos el armado, increíblemente era una cosa que funcionaba. Increíblemente yo había conectado con algo invisible que estaba en la película, que yo le digo en general, ahora cuando doy clases, es el tema subyacente. Eso que no está en el guión, que no está ni siquiera en el rodaje, pero que está en la cabeza del director y está como flotando todo el tiempo. Y yo lo había captado, que era su orfandad, que ella no suplía con, digamos, los contemporáneos de sus padres, sino que suplía con sus amigos, con los rubios, con esos chicos que la acompañaban. Y con esa cosa de ella y esos amigos tratando de hacer esa película. Entonces, bueno, yo capté eso invisible y a partir de ahí conectamos con ella muy bien, casi como por Bluetooth, digamos, cabeza con cabeza. Entonces fue un armado, se trabajó como muy, muy velozmente y yo creo que ese proceso fue interrumpido por Quintín, que increíblemente en esa época le encantaban las películas de los 70, entonces pues era una vez así, aunque no me lo crean, él era el director de la Bafisi y vino, le gustó y dijo, bueno, yo la quiero, y era Los Rubios fue la primera película documental que entró a la competencia oficial, a tal punto que él decía, no digamos que es un documental, como tenía partes de ficción y la película era muy rara, como que no se clarificaba bien que era un documental. Y es una película que tranquilamente podría haber tenido mucho más montaje, y quedó ahí. Después la postproducción de la película fue muy complicada porque lo único que tenía filmado, digamos, profesionalmente era lo de 16 milímetros y todo lo demás eran cámaras hogareñas, entonces todo el proceso de ampliación a 35 fue como hiper complejo. Y después, bueno, vino todo algo mediático, que yo no sé si alguien recuerda, que fue la pelea
Albertina con Marcelo Céspedes, y eso también hizo como un halo a todo lo que fueron los rubios, que fue como una mitología como muy amplia, porque ella, digamos, se peleó con el Inca, en el Inca la ningunearon, no le querían dar el subsidio, porque no había suficientes reportajes a los grandes, a los militantes que habían estado con los padres de ella, porque los personajes se ponían pelucas, porque había Playmobil, y la película era rara, y encima ella se peleó con Céspedes, entonces para mí eso armó todo un halo. Yo es una película que de todos modos guardo un cariño muy especial, fue uno de los montajes donde yo más me divertí, y fue, sin exagerar, creo la película que me convirtió en montajista oficial, si se quiere. Te dio como la chapa de montajista. Creo que sí. Bueno, y una aclaración por las dudas, si alguien no vio las películas, están disponibles online de manera gratuita para ver, así que las buscan en Cinear o en YouTube. Y bueno, una de las cosas, de las particularidades de tu trabajo en el documental tiene que ver con el uso que haces de los materiales de archivo, tu manera de intervenirlos, de usarlos de un modo que está muy lejos de lo clásico. Y bueno, te quería preguntar qué tipo de operaciones o de abordaje haces vos sobre esos materiales y que si es el lugar a donde vos más placer encontrás o bueno, cómo es tu relación con los archivos. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con lo que se llama material encontrado, fan footage, es lo que más me gusta. Cuando me caen proyectos con ese tipo de lenguaje me gusta. En mis propios trabajos utilizo mucho metraje encontrado. No tengo una forma especial de trabajar, la verdad, con esos materiales. Creo que me parece como que se prestan mucho a un montaje más lúdico, pero no creo que yo tenga como algo especial para hacer con los archivos. Me parece que quizás por su naturaleza se prestan más a jugar dentro de la edición. Quizás el hecho de Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que fue como la primera película que yo trabajé con mucho archivo, era porque no había materiales de ella, de la cantante, de Ada Falcón, y entonces la premisa era como jugar a que todos esos extractos de película eran como verdaderos y eran como parte de la vida de Ada. Entonces había que buscarle el raccord que combinara bien con lo que ellos habían filmado, y quizás por eso luce tanto la película, ¿no? No tengo mucho para decir. A mí me gusta, yo tengo un proyecto entero que es Museo de los Niños Débiles, cuya premisa es fundamental, es trabajar sin filmar, sino todo con archivo. O sea, algo me provoca como mucha fascinación como editora. Creo que a todos los editores les gusta mucho trabajar con archivo. Me arriesgo a pensar. Y en relación a la búsqueda de los materiales, ¿los haces siempre vos buscas los archivos de las películas o a veces te los traen? ¿Cómo es tu relación con los archivos como búsqueda de material en sí? Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en realidad los directores estuvieron creo no sé cuánto tiempo, porque la película tuvo muchas etapas por diferentes problemas con la productora, con el Inca, etc. Creo que ellos hicieron como Sergio y Lorena un trabajo enorme de ver cientos de películas en VHS, películas argentinas, y hicieron como una especie de catálogo de todo tipo de cosas, de tipo botellas de champagne, zapatos que bailan, autos antiguos, mujeres que caminan, parejitas que miran el horizonte, y tenían todas esas cosas puntuales, y yo cuando empezaba a editar tenía todo como, digamos, como un muestreo como una cantidad de material clasificado, y simplemente lo iba usando. Yo no sé cómo, esa película tiene algo particular, que funciona algo que suele no funcionar en otras películas, que es el uso tautológico, que es el uso casi ilustrativo. Y en esta película funciona, no sé por qué. Porque muchas veces cuando uno lo hace con ese sentido queda horrible y queda tipo National Geographic. Pero por algún motivo, que yo no tengo la explicación y no sé por qué, yo no sé, en esta película quedó como muy poético. Es como buscar, bueno, ahora Ada habla de tal cosa, necesito un viento, necesito algo que se parezca a la mano de Canaro, necesito tal cosa. Y yo iba buscando eso. Y es cierto que a veces uno cuando está montando empieza a usar el hemisferio derecho del cerebro y empieza a conectar cosas, como dice Macías, sin tener idea por qué las conecta. Pero esta película tiene la particularidad que el dogma, uno de los tantos dogmas que tenemos los editores de no ser tautológicos, en esta película la tautología funcionó muy bien. Bueno, vos tenés un blog que se llama El caos y la narración, y una vez en una entrevista decías que para vos el caos
es como el ecosistema donde están los materiales que uno va a usar para contar las historias, y que lo hace, bueno, a través de las herramientas documentales, digamos. Pero en ese sentido vos, tus herramientas siempre están como muy ligadas a la experimentación. Quería preguntarte cuál es el lugar que le das a la experimentación. Bueno, el caos y la narración, creo que en algún momento, no me acuerdo con qué director, hice un chiste y empecé a escribir sobre eso. Para mí el caos es porque yo soy una editora muy paciente con la cantidad de material. No me molesta que me traigan discos y discos y discos, y me resulta como bastante desafiante y placentero en el medio de toda esa selva de imágenes encontrar una narración, que yo le llamo como un proceso de escritura. Entonces, en realidad es eso, es como una especie de statement personal, de que no le doy tanta bola en general, no siempre, a los guiones, y que me gusta como decir, bueno, tengo todo esto, que se puede escribir sobre todo esto, y me gusta trabajar más con conceptos y con ideas que con una escaleta de montaje. Sí, vos en un momento en la entrevista del libro decís que vos te sentís que sos como una arqueóloga, que estás como buscando, haciendo como ese trabajo. Mi pregunta es, o sea, ¿qué te motiva? O sea, ¿cuándo te das cuenta que encontraste algo que estabas buscando? O a veces por ahí estás buscando cosas digamos, y aparecen, o realmente estás buscando algo que genere una sensación, un sentimiento para un determinado momento del documental y bueno, lo encontraste, digamos, como haciendo esta excavación en el material de todos los discos que te llevan. Digamos que esa búsqueda dentro de los materiales arqueológica tiene como varias etapas. La primera etapa sería como la más ardua y la menos divertida, que es mirar mucho material y ir como atando cabos, pensando en una escaleta cero cuando se puede, y si no, como armando escenas autónomas, después intentar una estructura. En realidad eso que vos decís de que aparecen cosas, por lo menos a mí me suele pasar ya cuando el montaje está caliente, está en velocidad crucero, y entonces en ese momento casi por accidente aparecen planos, o yo le digo plano escondido, porque uno está buscando algo así como muy rápido con el cursor y aparece como un plano que no lo tenías en cuenta y que te cambia un montón de cosas, o ciertas conexiones de materiales que las hago ya en caliente. Entonces el primer proceso para mí siempre es como de escritura más racional, y a medida que avanza el montaje se va haciendo algo más irracional hasta que llega, digamos, el final de la película, donde como que a medida que avanza el montaje lo disfruto más. Bueno, pasando un poco a la relación con los directores, que es como nuestro gran tema siempre de los editores, vos por ahí trabajaste con muchos directores que a partir de su primera experiencia con vos, que puede haber sido ópera prima o no, volvieron a llamarte varias veces seguidas para trabajar, y te quería preguntar si vos, por un lado, si pensás que existe una especie de lealtad que deberían tener los directores en volvernos a elegir, si se llevaron bien cuando trabajaron con nosotras, y por otro lado, ¿qué es lo que vos podés como interpretar o leer de lo que se va profundizando en un vínculo con un director cuando uno trabaja muchas veces en varias películas? Si hay algo que después es más fluido para las próximas o no necesariamente. Bueno, yo no creo mucho en eso de la lealtad y eso. Yo considero que, por un lado, cada película es un proyecto independiente, autónomo, y necesita un equipo concreto, que puede ser, que eso va desde el fotógrafo hasta el editor. Inclusive muchas veces cuando te toca trabajar con el mismo director, siempre son experiencias nuevas, y aparte todos vamos cambiando. Yo me siento como muy diferente a lo que era hace 10 años y hace 20 años, entonces no soy como muy apegada a los directores, ni siento que los directores tengan que estar apegados a mi forma de trabajar. Obviamente me halaga que me vuelvan a llamar porque considero que están conformes, pero no tengo un rollo especial con eso. Me parece como que yo siempre vivo cada película de manera diferente. Sí debo confesar que las óperas primas me dan más trabajo, porque en general, no quiero ser como prejuiciosa, pero el ópera primista en general tiene como una carga un poco más densa que el director, digamos, experimentado. Como que es más inseguro a veces, tiene más ideas, entonces quiere que todas sus ideas estén en una película. Hay una carga de ansiedad mayor, y que a veces los directores que ya tienen varias películas lo viven más relajadamente, y entonces el proceso es más placentero. Para mí siempre es un volver a empezar, con cualquier director, ya sea repetido o no.
y siempre vivo la película, por eso siempre digo que no tengo un método preciso, porque cada película es como un libro nuevo, un hoja en blanco para mí, realmente. Bueno, y en ese sentido, tus dos películas, las que dirigiste, las editaste vos también, ¿no? Bueno, ¿en qué casos crees que está bueno que un director edite su propia película o que trabaje con otro editor? Bueno, acá tengo muchas contradicciones yo, porque por un lado yo digo, ningún director tiene que editar su película, pero no me conviene, obviamente, me quedo sin trabajo. Pero, no sé, a mí, yo creo que personalmente los ensayos documentales personales en primera persona, para mí está bueno que el director tenga mucha conexión con su material. Entonces muchas veces me parece que está bueno que el director pueda ver mucho tiempo su material, inclusive que lo pueda manipular en un software y que pueda tener como ese primer tamiz con el material. Hay directores que no quieren hacer eso. Yo muchas veces lo he llegado a recomendar, a pesar de que me perjudicaba yo comercialmente. Entonces yo creo que es relativo eso, como que está bueno en algún punto tener la mirada del editor. Hablo de estas películas en particular, ¿no? Que son muy personales. Está bueno tener como la mirada de alguien que pueda como contradecir el discurso que tiene el director, pero a la vez está bueno esa relación tan personal que tiene el que generó ese proyecto. Yo con las dos películas que hice hasta ahora de largos metrajes las edité yo y no me imagino cómo pudo haber sido editadas con otro. En el caso me parece que fueron películas como que llevaron mucho tiempo de montaje, hubiera sido imposible pagarles, porque yo le dediqué mucho tiempo. Inclusive, por ejemplo, El tiempo de la sangre fue todo corrido, pero Equipo Verde fueron como que la abandonaba cada tanto y la dejaba en el disco y volvía. O sea, era imposible en términos de producción. Y yo en ninguna de las dos películas era capaz de transmitir la idea de lo que quería. Así que yo no sé, hubiera sido una tortura para el pobre editor que me hubiera caído, ¿no? Ahora en esta película que estoy empezando ahora, que la estoy trabajando desde un formato de producción y un formato de dirección y de todo, totalmente opuesto a todo lo que hice, voy a trabajar con una editora. Así que no sé cómo me va a ir. De todos modos, me resulta muy difícil pensar que no voy a meter mano, me resulta muy extraño. No sé, ya les contaré cómo me va. Creo que en el fondo, siempre lo cuento como chiste, no termino nunca de confiar en los editores porque yo soy editora, no sé, hay algo de eso. Como no le dejaría a mi bebé a otro editor, no sé, no. Hay una contradicción en eso. Bueno, yo creo que seguramente vas a querer meter mano en el teclado si estás sentada al lado, como no, este es el shortcut que tenés que... Eso seguro que va a salir. No, y te quería consultar, digamos, con las otras dos pelis, ¿nunca sentiste la necesidad que otra persona la viera y no sé, te diera una sugerencia por ahí, no sé, para alguna secuencia, para algún momento o algo así? ¿Necesitaste como una mirada externa en algún momento como que te dé, por ahí no editar, pero sí que te den como una asesoría de montaje o de estructura? Sí, en realidad con las dos películas tuve asesorías, o sea, tuve lo que se llama screening. En Cine Ojo fue bastante privilegiado porque en ese momento estaban todos ahí, Ditela, Kozaninsky, Carmen, Marcelo, todos veían la película y opinaban, hasta Jorge Goldenberg vino y opinó, y era como un lujo. Yo a veces me refunfuñaba y me enojaba porque no me decían lo que yo quería escuchar. Ahora a la distancia pienso que fue como un privilegio. No sé si les hice caso. En el segundo caso, Equipo Verde, que fue una película que, bueno, tuvo las turbulencias del abandono, ¿no? Que yo cada tanto decía, esta película es una porquería, no la voy a terminar. En realidad lo que tenía era como, estaba financiada por el Inca, si no quería tener problemas legales tenía que terminarla. Y yo en uno de los screenings, uno que fue bastante como feo para mí, porque me di cuenta que tenía un armado que realmente la película no funcionaba, y un amigo que es guionista fue el que me dio la clave y que me dijo exactamente lo que tenía que hacer con la película, y que era una idea muy simple, y me dijo en una o dos palabras el problema de la película, el problema de la estructura, el problema de todo, y era un screening como de 10 personas y después todos se fueron. También era un screening donde había gente como muy renombrada, y yo me quedé con lo que dijo mi amigo el guionista y fue lo que me permitió terminar la película. Fue como que cuando yo retomé la película, que agarré el disco y dije, bueno, ahora la voy a terminar, basé, digamos, todo mi trabajo en esa frase que me dijo el guionista. Bueno, que es mi amigo Sergio Criscolo y que ahora es productor de mi película y yo monté su primera película. Digo, si necesitan ayuda, llámenlo porque es muy genial.
Bueno, en relación a los inicios, a cómo uno empieza a aprender a editar, por ahí en el libro sale como en varios testimonios, en varias experiencias que bueno, se aprendía a montar siendo asistente de otros montajistas con más experiencia, algo que hoy, bueno, por los cambios tecnológicos y otras circunstancias que habría que ponerse a pensar, es cada vez menos frecuente. Por ahí como que el rol de los asistentes es un rol sumamente técnico. Y se hace como bastante difícil poder asistir a esa transmisión de la experiencia o del conocimiento. Entonces yo quería preguntarte, porque por ahí en tu caso, en tu experiencia personal, vos aprendiste más con directores que con otros montajistas, y te quería preguntar hoy, en este momento como de tu carrera, que ya hace 20 años que estás trabajando, ¿cómo pensás que sería una buena manera de poder transmitir tu experiencia, o que los montajistas transmiten su experiencia a las generaciones que venimos? Y si tiene algo que ver justamente esto de los cambios tecnológicos del fílmico al digital o no. Sí, en realidad a mí me sirve mucho encontrarme con otros montajistas, ¿no? Como charlar con otros montajistas, ver películas. Yo transmito mis conocimientos ahora en lo que yo hago clínicas, ¿no? De personas que montan su película y me la traen y hago lo que se llama como un equivalente a script doctor en montaje. Y esa es mi forma de transmisión. La verdad es que yo nunca pensé en hacer docencia, como que varias veces di clases y di talleres en lugares, porque la vida me fue llevando, nunca lo planifiqué. A mí me parece que se aprende de todas las maneras posibles. Se aprende viendo cine, se aprende viendo trabajar a alguien con un director, se aprende encontrándote. Me parece como que es muy bueno. El editor es un ser bastante neurótico y solitario, y me parece como muy saludable que existan estos espacios como EDA. A mí me sirvió mucho leer el libro y leer los testimonios de los otros editores, pues realmente como que todos tienen como un formato diferente, tienen una cosmovisión distinta. Entonces, la transmisión de los conocimientos en todo lo que sea como cine o literatura siempre es muy complejo, porque en realidad es como uno realmente aprende cuando hace, porque la teoría todo el mundo de alguna manera la va a captar, ya sea de forma académica o leyendo o lo que sea, y que en realidad es como, siempre doy el consejo de trabajar con los dos hemisferios, ¿no? Trabajar con el izquierdo, con el derecho, con el izquierdo trabajar la estructura y corres la silla y tomás distancia y mirás lo que hiciste, y con el derecho te pones los auriculares y empezás a jugar sin ningún tipo de censura, y en realidad se aprende haciendo. No sé si soy buena transmisora de mis conocimientos, no sé, dirán los que... Lo dirán otros, la verdad es que no estoy muy segura. Tengo una pregunta, esto es justo en hablar de los hemisferios. ¿Vos qué lugar le das a la intuición, digamos, ¿no? Como parece como que siempre estás como tratando de medir el tema de meter la razón y la intuición, ¿no? Como es en ese sub y baja, ¿viste? Que se equilibren. Que, digamos, porque en muchas entrevistas del libro se nombra mucho que cuando ven el material tratan de siempre tener esa mirada como de primera espectadora, como de tratar de siempre... de no intelectualizar tanto el material, sino siempre sentirlo, porque si por ahí si se intelectualiza mucho, se pierde como esa cuestión, ¿no? De montaje, como explicar el corte, explicar lo que está pasando, no, bueno, hay que sentirlo también. Sí. Vos digamos como que en esa balanza, como hay algún lado que tiras más, menos. Bueno, yo digamos le doy como, si digo el 100% exagero, pero como que la intuición es todo. La intuición es todo, o sea, para mí está bueno usar el izquierdo, que según los neurólogos sería como el racional, para en determinado momento tomar distancia y poder como aplicar cosas más estructurales o cosas que necesita la película. Pero me parece que la personalidad del editor y del director y de cualquier creativo se basa en la intuición, se basa en lo que siente, en lo que percibe, es básico. Si no seríamos todos robots y todos haríamos lo mismo, pegaríamos los planos como dicen los manuales de montaje, y los DF seguirían los cánones de los manuales, y me parece como que la intuición es todo. Yo diría como que es a lo que hay que ir. Es lo creativo, digamos. Bueno, vamos a hacer como una última pregunta para poder abrir al público. Y bueno, vos habías dicho una vez en otra charla que eras como montajista más allá de tu propia voluntad.
y que de alguna manera es algo como que no podés dejar de hacerlo, que como si fuera una especie de fantasma que te tiene poseído y no te permite dejar de ser montajista. Y de hecho en el libro, en la entrevista, en un momento mencionas algo en relación a la idea de la autorreferencialidad del cine autorreferencial, y que eso también los directores con los que trabajaste te lo habían contagiado como un virus, ¿no? La autorreferencialidad. Y bueno, quería preguntarte eso, ¿no? Como en esto como del querer dejar de editar pero no poder, ¿cómo vivís vos eso como una especie de pulsión del montaje, o en qué momento te encontrás ahora en relación a eso? Y sí, yo siempre estoy así como Mirta Legrand, diciendo esta es la última película que monto y no. Y de hecho, las veces que abandoné el montaje fue para hacer proyectos personales, ya sea de cine o de arte electrónico, que tuve como una etapa así como medio artística, y seguía montando. Así que como que siento como que tiendo a eso, a editar, usando... O sea, como que estoy todo el tiempo, en realidad estoy todo el tiempo delante de mi computadora y haga lo que haga, todo el tiempo estoy editando. Tengo como, algunos amigos míos se ríen porque a veces tengo la tableta o el teléfono y estoy en una sala de espera del médico y me pongo a sacar fotos y editarlas, de hacer videos. O sea, estoy como todo el tiempo editando, no lo puedo evitar. Y muchas veces lo que me pasa con los montajes de una película, sobre todo los documentales que son montajes largos, es que me resultan muy agotadores a veces y me quitan todo el tiempo que yo podría dedicarle a proyectos propios. Y cada tanto entro en crisis con eso. Como que a veces no hay espacio para ambas cosas en simultáneo. Entonces cuando tengo muchas ganas de hacer algo propio, ser montajista me pesa. Pero volví muchas veces, es como que yo siento que siempre voy a trabajar en montaje, ya sea para mis proyectos o para otras personas. Y aparte creo que es lo que naturalmente en el cine aprendí a hacer más rápido. Pues yo empecé haciendo cámara, pero fue muy poco tiempo que hice, incluso que profesionalmente trabajé muy poco como camarógrafa. Y como que siempre tiendo a eso, pero como que ya estoy balanceada para eso, inclusive por lo que decía que de chica yo veía en las películas, antes de saber que yo quería hacer esto, yo veía los cortes de las películas, no veía como un continuo, como que todo el tiempo estaba viendo la gramática detrás de las películas. Bueno, ahora si quieren hacerme preguntas a Ale, no sean tímidos, yo mientras sigo charlando con Ale, así que mientras piensan la pregunta y levantan la mano. Ale, también ahí en el libro comentás que cuando eras chica te gustaba recortar historietas, separar las viñetas, pegarlas y armar como... Bueno, contá un poquito. Sí, tenía como esa costumbre de agarrar la tijera y de romper todas las historietas y generar nuevas historietas. Hacía como tipo fan footage con mis historietas. Lo hacía todo el tiempo, o sea, como inclusive borraba los globitos y escribía yo los textos. Bueno, eso, digamos, digamos, era edición. Eso es edición total, o sea, esa edición de estar reescribiendo constantemente la historieta. Y yo quería ser escritora en realidad. Y durante mucho tiempo lo viví como una frustración. Ahora estoy escribiendo guiones, pero con mucho tiempo lo viví como una frustración. Y en realidad el montaje es escritura por otros medios. Así que bueno, algún día quizás pueda escribir un libro, no sé. Segura. El segundo día. Sí. Hay una pregunta para que te acerco. ¿Hace falta? Yo creo para que se escuche después en la caja. Creo que no va a llegar. No va a llegar. Bueno, pero una pregunta un poco sencilla. ¿Cuál es la relación del trabajo de la montajista con el sonido? Es decir, cuando estás haciendo todo el montaje, ¿también estás montando sonido o eso es trabajo exclusivamente? ¿Cómo te relacionas con esa área? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa área? Sí, muy buena pregunta. Yo le doy bastante bola al sonido. A pesar de que sé que después va a ir a una instancia de postproducción, en general tiendo como a buscar sonidos y a darle bastante bola. Y cuando puedo, cuando las condiciones de producción me lo permiten, me trato de conectar con el sonidista. No solamente por cuestiones técnicas para evaluar, mira, esto lo puedo usar o no. Me gusta, por ejemplo, que el sonidista venga a ver los distintos cortes. Y para mí lo ideal es trabajar en equipo. No siempre se puede por las condiciones de producción. Muchas veces los directores ni siquiera saben quién va a ser su postproductor de sonido. Y muchas veces llega como, vos terminaste de montar la película y va a parar a otro lado. Y yo muchas veces ya estoy en otro proyecto y no puedo ir a ver lo que hace el sonidista. Y
y a veces me da como pena eso, porque yo muchas veces hago como cosas muy puntuales con sonido que después se pierden en postproducción de sonido, y a las veces, hay muchas veces que el sonidista mejora totalmente lo que uno hizo en montaje. Para mí lo ideal sería un trabajo en equipo, pero para eso en general tienen que ser películas grandes, de producción, donde ya se sepa quién va a ser el sonidista y que puedan los productores como garantizar que sonidista y montajista cada tanto se vean. Eso es lo ideal para mí. ¿Te pasó alguna vez por ahí tener, aunque sea un ida y vuelta antes de Sí, hacer sí, el con corte varias final? películas, por suerte sí. Y me gusta eso. ¿Y te modificó Sí, el corte? me gusta mucho trabajar con el sonidista. Mucha gente cree que editores y sonistas nos odiamos, pero no es verdad. Nos amamos en realidad, pero por cuestiones de producción muchas veces no podemos trabajar juntos. Para mí es lo ideal. Inclusive lo ideal para mí es inclusive que todo el equipo de F, hoy hablaba con Mechi de que el asistente de edición debería estar en el rodaje, que es una locura que los de F salgan a filmar como locos y no consulten a quien después va a ordenar el material y a ponerlo dentro de un software. Para mí todo el equipo de una película debería trabajar juntos desde el comienzo. Eso para mí es como, no entiendo por qué no se hace. Sí, ahorraría muchos problemas. Muchos y problemas, mucha sí. plata producción. Sí. Aunque no crean. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a seguir con más o menos con la pregunta de él y de esto de los archivos. Cuando te llegan los archivos, ¿tenés este sentido de cosas o generalmente te llega todo prenombrado, ordenado? ¿O pedís algo antes de que te lleguen? ¿Pedís que esté ordenado de cierta manera, que esté prenombrado de cierta manera? ¿O vos te ocupás de ordenarlo y de enviarlo después al sonido de una forma ordenada? ¿Vos estás hablando de sonido específicamente? Sí, de video también. Ah, ok. Sí. Antiguamente, antes de todos estos códecs locos de cámara, por ejemplo en la época que se filmaba en HDV, MiniDV, en general lo hacía todo yo, porque utilizaba el tiempo de la digitalización para visualizar. Entonces yo metía los tapes en el software, en el Final Cut, hacía los sincros, usaba ese tiempo, digamos, como para meterme en el material y yo lo ordenaba a mi bola. Desde que empezaba a haber tanto quilombo de archivos, de code, de pim, de pam, la figura del asistente de edición creció un montón, para mí es fundamental. En general me llega todo ya como ordenado en un disco y que me sirve mucho eso, yo lo veo a partir de ese ordenamiento y yo después probablemente hago como un folder donde subordeno. Yo hago como un segundo ordenamiento de acuerdo a cómo yo vaya trabajando el material. Soy bastante ordenada, creo que todos los editores somos bastante toc con eso. Y después el sonido, en general, el sonidista me pide cómo quiere que le mande todo. Y muchas veces ni siquiera lo hago yo. Muchas veces yo termino el corte final y es el disco con el Final Cut, ponele, o el Premiere. Y después hay un asistente de edición que vuelve a tomar la posta y vuelve, digamos, a organizar lo que es la coordinación de postproducción. Son varias preguntas. Sí. Te veo ahí con una luz medio rara, con un flare. No, más o menos si hay una manera de, más allá de la diversidad de los proyectos que te llegan, si hay como un tiempo de edición, digamos, desde que vos empezás la visualización hasta, digo, a veces, bueno, tengo un primer corte. Dijiste que lo de los rubios fue más o menos 4 días, bueno, una locura. Sí, bueno, eso fue el primer corte, fueron 6 semanas en total, eso fue como la escaleta cero. Bueno, eso, si hay más o menos un tiempo de edición para un largo. Después la otra pregunta es, cuando tenés vos ya un corte listo y no te gusta, digamos, para nada, decís, bueno, le puede faltar esto, otro, si no parece un amigo, como te pareció a vos que no palabras con una frase tipo, ¿qué intentas? ¿Mover las cosas, cambiar, volver a filmar? ¿Por dónde lo buscas? Sí, bueno, primera pregunta, lo de los rubios fue un caso excepcional. Nunca más se repitió en la historia de mi vida, no sé si en la historia de algún editor. No hay como tiempo preciso para llegar al primer armado.
porque eso depende mucho de la cantidad de material. Muchas veces los proyectos son una cantidad enorme de material y un par de ideas. Otras veces vienen como el director ya viene con una idea de escaleta cero. Le digo escaleta cero al primer armado. Mi intención siempre es llegar lo antes posible a ese primer armado. Nunca lo veo sola, ese primer armado, lo veo con el director, porque es el momento de evaluar, digamos, si vamos por el camino correcto. La mayoría de las veces se vuelve a filmar, en el sentido que muchas veces en documental se hace como que vos tenés como gran parte del rodaje y decidís como armar un primer armado para saber qué es lo que necesitas después filmar puntualmente. Y en ese proceso hay de todo, desde que realmente no funciona para nada, ese armado cero, entonces hay que plantearse todo y en algunos proyectos de manera drástica, inclusive volver a filmar cosas, porque hay como toda una idea fallida, o simplemente es que aparecen otras puntas y otras ideas. Para mí es fundamental llegar lo antes posible a la escaleta cero porque es el momento de mayor incertidumbre para mí en el montaje. Es el momento que menos disfruto porque es como, bueno, quiero tener todo una versión o quiero empezar a ver si esto funciona. Una vez que vos tenés ese armado cero y más o menos la película está, como dirían los productores, hay una película acá adentro, ahí ya como que te empezás a relajar, por lo menos yo, y empieza a ser como ya la parte más creativa y como más lúdica y como que ya me siento como más cómoda. Es un momento creo que también tenso para el director, saber si en todo ese material que filmó hay una película. Yo creo que siempre hay una película. Lo que pasa es que puede pasar que en ese primer armado no esté la película. No sé si te doy alguna pregunta. Sí, en general los screening estos abiertos, donde más gente no se hace con el primer armado. En general son 2 o 3 armados y cuando hay un armado más o menos que al director y al montajista le gusta, se abre. Más allá de que hay productores que todo el tiempo quieren ver lo que haces, que son requerimientos, digamos, internos. Pero en general el primer armado caliente no conviene mostrarlo afuera, porque primero lo tenés que evaluar vos. Entonces por ahí te conviene como un armado más evolucionado donde más o menos a vos te funcione. Yo digamos como que el problema que tuve con Equipo Verde lo tuve por ser la directora de la película. Cuando sos montajista de una película no tenés tantos problemas. Yo tenía como los problemas del director en ese lugar y como que editor y directora eran la misma cosa y era un problema psicológico básicamente con la película. Entonces en ese caso me resultó como muy útil lo que me ayudó un amigo. A veces pasa que los montajistas en procesos largos, ¿no? De películas que llevan mucho tiempo, que el montajista se intoxica también y pierde la distancia. O sea, el editor suele ser alguien que tiene distancia, pero a medida que progresa el trabajo puede perderla, eso es muy natural. Por eso hay veces que las películas no las terminan los mismos montajistas. Como que está bueno en proyectos a veces un poco intrincados o largos, por ahí hacer una segunda etapa con otro editor. Porque el editor puede caer, digamos, en esa intoxicación que suelen tener los directores. Yo digo intoxicación a no tener suficiente distancia. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En la experiencia que tuviste de ser directora y montajista de tu proyecto, ¿cuáles son esas preocupaciones que vos decís que eran de directora y que, o sea, si bien son preocupaciones distintas, cómo vos diferenciabas cuál era de un rol y cuál era del otro? Bueno, creo que no lo podía diferenciar. Era como una cosa, un ente que estaba haciendo algo, la verdad. No es que me tenía un desdoblamiento de la personalidad, bueno, ahora soy la editora, ahora soy la directora. Me parece como que, sobre todo en la segunda película, que como era muy personal, muy autobiográfica, y yo estaba, aparte había filmado a mis amigas, que habían confiado en mí, y los primeros armados de la película yo ponía cosas muy personales de ella, entonces tenía como mucho mambo con eso. Y no, para mí era como que estaba haciendo la película y como una especie de multirrubro, no había como un desdoblamiento de personalidad. Era yo haciendo eso, básicamente. Perdón, ¿y en Equipo Verde nunca quisiste así como que alguien editara una parte, sino como no?
Primero me gasté toda la plata en Super 8. Y segundo no, porque yo no sabía transmitir lo que quería hacer con la película. En un punto tenía todo adentro de mi cabeza y aparte, no sé, sentía que era algo demasiado personal la película. Es una película que es un trauma, era mi trauma con el colegio y mi trauma en la adolescencia. ¿Cómo yo leí? No tenía manera de transmitir eso. Es un déficit que tengo yo por ahí, ¿no? De no saber comunicar. Entonces yo sentía como que ese proceso lo tenía que hacer sola, sí cada tanto hacer screening. De hecho ya cuando encontré en la forma de la película, hice varios screenings que me ayudaron mucho y fueron más felices que aquel screening fallido. Y yo sentí, por lo menos con Equipo Verde, yo sentí que era una película muy chiquita, muy personal y que yo tenía que hacer ese viaje, como es un viaje de la heroína, como sola. Yo sentía eso. Eso está bueno. Igual de esto que decís que te costaba, que no sabías cómo ibas a poder comunicar, yo creo que eso por ahí puede ser uno de los problemas de la persona que está dirigiendo, ¿no? Como de la directora. Yo creo que siempre es como por ahí, esto que comentabas con Albertina, fue como por Bluetooth pudiste conectar algo, pero tal vez ella, no sé, si ella te tenía que explicar el problema de su orfandad, digamos, yo creo que por ahí uno de los grandes problemas de entendimiento es lo difícil de poder transmitir lo que realmente quiere decir el director o la directora para que se haga el montaje. Sí, hay algo fundamental que es como que el editor y el director tienen que tener buena onda. Es imposible trabajar si no se caen bien mutuamente y si no hay una buena relación. Cada tanto te podés pelear, es normal, y que discutas o que tengas un día malo, pero tiene que haber una relación de afecto. O sea, vos te tenés que encariñar con la directora, el director y esa persona también se tiene que encariñar como. Para mí eso es fundamental, porque vas a convivir mucho tiempo en una relación muy cercana y la relación tiene que ser buena. Entonces es imposible trabajar con mala onda este tipo de procesos. Quería hacerte una pregunta en relación a lo que te pasa cuando vos ves películas en las que trabajaste hace muchos años. Digamos, si te reconoces en esas películas, si sentís que las hubieras hecho de otra manera, si no te las acordabas y las ves de nuevo. Bueno, me pasa algo que en general, que una vez que las películas se van, no me gusta verlas, me pone nerviosa. O sea, nunca estoy en la sala viendo ni películas que monté ni películas que dirigí. Porque no me gusta, porque me pone nerviosa. Y lo que me pasa es como que por ahí vos me pones ahora algo y digo, qué porquería, qué sé yo, no sé. Evidentemente, extrañamiento voy a sentir porque yo soy totalmente diferente como persona a la que fui cuando monté Los Rubios o todas esas películas. Soy absolutamente otra persona y es normal que sienta extrañamiento. Qué sé yo hoy veo El Tiempo y la Sangre y Equipo Verde y digo, qué raro esto, o sea, no me reconozco en esas dos directoras que hicieron esas dos películas. Ahora, mi nueva película Llamarada, soy otra persona totalmente distinta. Tengo como bastante fobia de ver las cosas que hago. No me gusta. Te quería hacer una pregunta en torno a cómo vos concebís una narrativa tradicional, o si vos, como ya tenés preconceptos de cómo debe contarse una historia, o si crees que existe como todavía como una grieta, un camino de una nueva narrativa, como si en esta parte tiene que pasar esto, en esta otra, como hasta qué punto aferrarse a, che, pero esto no se está entendiendo en este, bueno, como mesa, ¿no? Como la libertad en la narrativa de lo que uno cree que debe ser y debe contarse en tal momento. Me encanta esa pregunta, es genial. Sí, ahora yo que soy más vieja, casi anciana, como Mirta Legrand, considero que ya evolucioné. Todos los dogmas que tenía, yo tuve muchos dogmas, muchas etapas dogmáticas. Etapas que, bueno, que todos los editores se deben haber pasado, no usar fundido, no, bueno, mil cosas, los 2 millones de dogmas. Y tenía como mi forma favorita. A mí me encanta el ensayo documental, debo reconocer, me encanta lo experimental, todo eso. Pero ahora yo siento que soy como que tengo la sabiduría de acoplarme a cada proyecto. Yo, por ejemplo, no soy buena espectadora de un cine observacional duro y puro y duro. Pero soy capaz de edité muchas películas, así con planos larguísimos, la observación distante, la frialdad absoluta, y lo hago. Y me gusta ahora, para mí, ahora hay algo que me divierte, que es poderme meter en el mundo de la otra persona, cambiar mis gustos.
Digo, qué sé yo, no me gusta tal cosa, pero me traen esa cosa que no me gusta, entonces trato de hacer eso y disfrutarlo. Y para mí hoy por hoy te puedo decir que para mí todo es posible. Pues yo antes odiaba el Talking Head, no, hace rato que dejé de odiarlo. Y para mí todo se puede hacer, todos los lenguajes son posibles, todo se puede hacer, no hay cosas malas y cosas buenas. Lo más importante es que vos puedas generar sentido con lo que haces. ¿Te gusta la entrevista 4x4? ¿Te gustan todos fundidos encadenados? ¿Te gusta hacer todo archivo? ¿Te gusta que suene mal? Lo que sea. Si con eso generás sentido y me emocionás y me contás una historia, allá vamos. ¿Me entendés? Tampoco tengo dogma que no haya que mezclar dramatizaciones ni nada. Ahora estoy en la etapa donde para mí todo vale. Lo que sí después está la evaluación de si funciona, todo ese menjunje que viene con el director, si funciona o no. O sea, como yo intento como hacer todo lo posible para que eso que quiere el director funcione en ese lenguaje. Después, bueno, si no funciona, es como evaluar cómo podemos hacer para mejorarlo. Pero ahora estoy en la etapa que disfruto todo y me encanta ver películas que aborden todo. Ya como que rompí bastante de mi dogma. La grieta existe, están las gentes que odian las películas en primera persona, las odian. Y odian a esas películas y odian a sus directores y los consideran unos seres perversos, autorreferenciales, egoístas y nabos que piensan que al otro le puede interesar la historia de ellos. Sé que eso pasa. Y también están los que odian las películas periodísticas que tienen una voz en off, qué sé yo. Yo sé, hay grietas dentro del documental, como en todo, como también lo hay dentro del cine político, ¿no? Donde si tiene que estar el discurso explícito o vos podés contar de otra manera. Grietas siempre las hubo. Yo en este momento disfruto de todo, digamos, y estoy como abierta, digamos, a que me llegue lo que me llegue. Inclusive a la interpretación del espectador. A mí con mi película Equipo Verde me pasó hace poco de leer un ensayo, una tesis que escribió una mexicana que vive en Barcelona y que dijo que Equipo Verde aborda la teoría de los dos demonios, así en esas palabras. Y encima la mezcla con una película que me pareció horrible, que es La Conversación, pero en la que está Mejide, no me acuerdo quién la hizo. Y yo cuando lo leí me quería morir. Me estaba diciendo que yo abordaba la teoría de los dos demonios y me comparaba con una película que me pareció horrible. Pero bueno, después es como que cada cual interpreta lo que quiere y hasta me pareció divertido que alguien pueda sacar una conclusión tan descabellada de una película que yo hice. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí preguntarte un poco con el tema de la finalización del montaje por ahí, de tu experiencia con Perro Verde, que estás tan involucrada y tan en esa dicotomía entre director y montajista, o por ahí también en casos que por ahí dijiste algo por ahí con pelis donde el director no está tan decidido y más eso, ¿cuál es la sensación o cuál es el hemisferio o la posición en la que vos decís basta, se acabó, no hay un corte más, esto y es esto? Más allá de lo externo, que por ejemplo dijiste Perro Verde, bueno, tenías todo un compromiso con el Inca, ¿no? Sí. Sí, a veces, digamos, como montajista, con otros directores, a veces es bastante problemático con directores indecisos. Ahora no puedo recordar exactamente el momento de cada momento en que las películas se terminaron. No lo puedo. Yo sé que hay muchas películas que a mí no me gustaban los finales. Tengo como una obsesión con los finales, los dobles y triples finales, y no pude convencer a los directores de modificar eso. Y bueno, si yo no puedo convencer, la película queda así. No puedo recordar ahora el momento exacto. Sé de películas que no las terminé yo, porque las películas para mí tenían que pasar por otro proceso, o por ejemplo con Café de los Maestros, que yo tenía contrato con otra película y la película se extendió más allá de lo normal, entonces toda la parte del Teatro Colón, que es la última parte de la película, casi no la edité yo, hice como una especie de boceto que lo terminó otro editor, yo edité toda la otra parte, ¿no? La del más documental. En general me gusta terminar las películas y que quede todo lindo y bien y que todos queden contentos. Ahora que vos me preguntás esto, me pasa que no puedo recordar, por ejemplo, con Equipo Verde, el momento que yo decidí, hasta acá llegué. Es que no lo puedo recordar, me agarró como una amnesia ahora. O sea, que en qué momento yo le dije al que iba a hacer color, bueno, te exporto los TIFF y te los mando, ahora no lo puedo recordar. Supongo, no sé, la verdad, en Equipo Verde es medio raro porque yo tenía como yo la decisión.
así que en algún momento, no sé cómo fue, no recuerdo ahora. Obviamente como montajista es más fácil porque muchas veces hay presiones de producción, ¿no? Como bueno, se cumple tal semana. A veces cuando se puede la película se la deja reposando un tiempo y después se la retoma como para hacerle los últimos toques 2 o 3 semanas. Pero siempre, muchas veces hay un productor que dice, bueno, hasta acá se llegó y hay que mandar la post, o entró a un festival, eso es muy típico. Que ese deadline, ¿viste?, de tal festival determine que la película tiene que pasar a postproducción. Y después ahora con la tecnología actual, me pasa que con un director con que me llevo muy bien y me divertí bastante, es una película que él editó hace 1000 años y que pasó con muchos montajistas y yo la agarré el año pasado y llegamos como un corte final que estuvo en Tuto Verdad en Brasil y ahora sé que la está cambiando y ya la cambió como 15 veces y con su película anterior en cada festival mandaba un corte distinto. Y como que es un director que edita también, eso me resulta gracioso también. Como que, claro, como que el festival, la proyección del festival es un mega screening, inclusive hasta tenés críticas. Entonces como que todo el tiempo vas... me gustó como la idea del montaje que nunca se acaba, ¿no? Que todo el tiempo haces como un DCP nuevo, no sé. Disculpa. Hacemos una última pregunta, si alguien quiere, ya tenemos que cerrar. Yo una. Sí. Cuando trabajas para otro director o director, ¿cómo accedes a la historia por primera vez? De la historia que quiere contar esta directora o este director. Con lo escrito, con lo hablado, te sentás, te cuenta la historia. La primera vez que... Sí, sí. Y en general me contactan y yo me junto con ellos y me cuentan la historia y les pregunto si tienen un teaser, un trailer, algún avance o algo, si tienen algo material previo. Y les pido el tratamiento, que aunque yo después no le dé bola, pero por ejemplo los tratamientos que se presentan al Inca muchas veces me gusta leerlos porque está el punto de vista. Si bien no es la escaleta ni es el guión, pero básicamente lo que más me interesa es el diálogo con esa persona y después ver el material. Para mí lo ideal es ver el material con el director, el crudo. Hay muchos editores que dicen que no porque eso te influencia. A mí me gusta con el director porque me hace ganar tiempo. Me voy relacionando con el director, voy viendo el material y después hago como las tormentas de idea como para planificar lo que vamos a hacer. Y muchas veces por falta de tiempo es hablar con el director, que me traigan el disco y yo quedarme un tiempo viendo material. Es eso, básicamente es hablar y ver el material. El material es como la verdad absoluta, ¿no? Lo que filmó esa persona. Bueno, sí, la última. Con esto que decís de que tenés que tener una buena relación con el director, ¿hubo algún caso en el que te haya gustado el material y no hayas entrado al proyecto porque no tenías una primera buena relación con el director? Me pasó un par de veces que no me subía a proyectos, no sé si por prejuicios o por realidades. Cuando yo intuyo que puede haber mucho despelote, me he bajado, no puedo decir, no puedo nombrar, pero sí. Si yo sospecho que viene como una cosa muy enquilombada, a veces no me subo directamente. Bueno, tenemos que ir cerrando porque Ale tiene que irse al aeropuerto. De paso, quienes quieren ver el partido quedan liberados para ir ahora. Y bueno, yo solamente quería agradecerle mucho a Alejandra, creo que bueno, hemos asistido a un gran encuentro con su experiencia, a Mechi por venir desde Buenos Aires, que bueno, son los compañeros de allá que vinieron a acompañar acá a poner el cuerpo. Y les contamos que están los libros a la venta, allá en un stand que está atendiendo Damián. Para quienes quieran tenerlo, bueno, vamos a intentar también quedarnos con algunos ejemplares si alguien no puede comprarlo hoy, para que bueno, se distribuyan en algunos pequeños lugares o nos podamos poner en contacto. Y lo último que quería hacer era invitarlos a ver también, porque así como esta charla de hoy fue filmada y después seguramente vamos a subirla a internet, en la página de EDA hay otras charlas de Alejandra, otras charlas de otros montajistas, y por ahí si se ponen a bucear un poco encuentran un montón de material que está buenísimo, que es como muy nutritivo, además de leer las entrevistas del libro obviamente, que además también está en PDF si alguien no puede comprarlo, en la misma página de EDA. Bueno, eso, agradecerles infinitamente por estar acá presentes y bueno, nada, no sé. Sigan viniendo a Cortópolis, que dura hasta el sábado. Muchas gracias.